De ahora, bendecidos, amén. Hermanos, nos ponemos de pie. Me acompañan con una oración para empezar el servicio. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos das, Padre Santo, por ese tiempo, Señor, donde podemos venir, Señor, juntos, creyentes tuyos, Padre, a adorar tu santo nombre. Darte gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Padre bendito. Señor, porque siempre estás con nosotros, Señor, en las buenas y en las malas, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, nos consuela, Señor, nos das gozo, Padre. Nos ayudas a levantarnos, Padre bendito. Padre, estamos aquí, Señor, porque en ti creemos, Padre. Creemos en tus promesas, Padre bendito. Y creemos que tienes algo bueno por cada uno de nosotros, Padre. Pero necesitamos que aumente nuestra fe, Padre Santo. Padre, necesitamos más de ti, Padre. Estamos llenados de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Padre, en este día, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nosotros, Padre Santo. Que nos toques, Padre Santo. Que nos dé ese gozo, Señor, para seguir adelante, Padre bendito. Señor, te pedimos por la palabra del día de hoy, Señor, que nos siga llenando, Señor, que nos siga dando sabiduría, Señor. Y que sigas bendiciendo al pastor, Señor, que lo sigas cuidando, protegiendo, Señor, y que siempre lo sigas usando, Padre Santo. Señor, por alabanza, Señor. Padre, esas alabanzas que van a tocar el día de ahora los de la alabanza, Señor, que nos toque, Señor, y que podamos alabar todos juntos tu nombre, Señor, y que tengamos ese gozo, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, toda la gloria y honor siempre es para ti, Padre bendito. Te lo pedimos en nombre de Dios Jesús. Amén. Digno es el
Jesús.
Buenos días, bienvenidos a todos. Me toca hacer los anuncios esta mañana. Si alguno de ustedes tiene su boletín, lo podría abrir junto conmigo, y si no recibió un boletín, pues levante su mano, alguien le puede regalar uno por ahí. Pues tenemos primeramente el estudio de este viernes, que es el 28 de mayo, que es actualización de profecía, el hermano Danny Ellis, y es un estudio en inglés, así es que si hay suficiente gente que no entiende inglés, pues tratamos de traducirlo. Digo tratamos, ¿no? Pero además de eso, y en nuestro calendario de evento tenemos también el retiro de mujeres que va a ser ya lo quitamos, ¿verdad? No, del 11 al 13 de junio, pero a este punto yo creo que iba a ser bastante difícil agarrar una aplicación por lo corto del tiempo, pero hay veces que hay cancelaciones, es raro, y podría hablar con nosotros. Y algo más, la oración de mujeres. Hermanas, es importante que ustedes oren. Que todos oremos, pero ahorita tenemos la oración de mujeres y se nos da esta oportunidad por medio de una vía de teléfono, que pueden reunirse en grupos, es decir, desde su casa, y pueden orar por diferentes situaciones, y está disponible para ustedes mujeres, y hablar con nuestra hermana Marina Jasís en la mesa de atrás y alguna pregunta. Por lo demás, si ustedes miran, me he salteado algo. Quisiera hacerles algunos anuncios de lo que sucede en inglés. No todo el tiempo los vamos a tener todos, pero sí ponemos algunos. Este 5 de junio hay una conferencia para varones en inglés. Para los que no se han todavía firmado, todavía hay oportunidades. Más, me han dicho que hay becas, es decir, pagado. Este es el panfleto, el folleto para la conferencia de varones. Hable con alguno de nosotros al terminar el servicio. Va a ser en Santuario Grande. Se van a traer esas lonche de Chick-fil-A. Chick-fil-A. Sí, yo no sé cómo pronunciar bien el inglés, pero ese va a ser el lonche para esa conferencia de varones. Solo un día, unas cuantas horas, de 9 a 3 de la tarde. Y luego, en inglés también hay el retiro de matrimonios, que va a ser noviembre 12 al 14, y va a ser en Newport Beach, en un hotel cerca de la playa ahí. El costo es un pequeño costo de $435 por pareja. Yo siempre digo que quiebren el marranito y empiecen a juntar, a hacer sus abonos, sus depósitos y todo eso, pero se pone muy bien para las parejas. Y ya ve que no mucho tiempo atrás tuvimos en español, pero este es en inglés, y nos dan bastante tiempo para que empiece a hacer planes. Algunos de ustedes yo sé que ya están preparándose para eso, y a mí me ha tocado ir, años atrás, pero me ha tocado ir y es muy bueno. Aprende uno mucho, diferentes personas que van y nos dan mensajes acerca de lo que es las parejas, lo que la Biblia dice, y buen compañerismo, buena comida, buen tiempo. Es un pequeño retiro para una pareja de dejar sus hijos encargados por ahí.
a gozarse en la palabra del Señor y en compañía de su esposo o esposa. Otra cosa en inglés que se avecina ahora en el verano, la escuela de vacaciones para los niños de verano, en inglés. Ustedes saben, nuestros hijos o nietos, todos aquí ya hablan inglés, no necesitamos para ellos no el español, para mí sí el español. Pero esto sucede de junio 28 a julio 2. El costo es de $12 si se alcanza a apuntar o registrar en el mes de mayo. Ya más tarde el costo sube a $15. Hay mesas disponibles ya para que puedan registrar a sus niños, y eso va a ser de 4 años de edad hasta el 6º grado. Y creo que es todo lo que iba a hablar de esta conferencia de varones, que dice que el título es Tome su posición, que es el 5 de junio. Y nosotros este viernes tenemos profecía o actualización de profecía en inglés, buenísimo, se los recomiendo. El hermano trae información tremenda, especialmente para estos días en que vivimos. Necesitamos saber más de lo que dice la Biblia y de las cosas que están sucediendo. Por lo demás, bajaría su rostro junto conmigo para darle gracias al Señor y orar por el resto del servicio, por las ofrendas y los diezmos. Por cierto que hay una caja disponible en la mesa de atrás. Para finalizar el servicio usted puede dar su diezmo, sus ofrendas. Sírvase hacerlo terminando el servicio. No lo hacemos ahora por las circunstancias, lo que ha estado sucediendo, no pasamos la canastilla para el diezmo, pero puede hacerlo terminado el servicio. Oremos pues. Padre, en esta hermosa mañana, una vez más, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Venimos para darte gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Señor, por haber provisto para nosotros lo necesario y aún más, Señor, en nuestras vidas. Y Señor, oramos para que tú bendigas, Señor, los diezmos y las ofrendas, Señor, que sean usadas, Señor, para expandir tu reino, Señor, y para glorificarte a ti. Padre, que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros, como dijo el apóstol Pablo, como Dios nos ha dado. Y Señor, que sea una ofrenda de alabanza hacia ti. Y Padre, pedimos por el resto, Señor, de la alabanza, Señor, que nos permites glorificar tu nombre en cánticos, Señor. Toca nuestros corazones, enfoca nuestras mentes en ti, Señor, y en tu palabra, Señor. Y el resto del servicio, el mensaje, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo esté presente a todo momento. Y Señor, que tú seas el que nos hables. Padre, te damos gracias por estos privilegios que tenemos y ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús Cristo, nuestro Salvador. Amén. Puedo sentir
mi razón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Amén, hermanos.
Señor, te damos gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestra vida, Señor. Si hay algunos hoy que sienten solos, que tenemos algo en el corazón, que algo difícil, no se preocupen, pongan la fe en Dios. Señor, que te escuchen, Señor, que abran sus corazones, Señor. Bendice este servicio, Señor, a los que están aquí, Señor, el pastor, Señor, por los que no te conocen otra vez, digo, Señor, que te escuche, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Hay alguno de ustedes que necesite alguna Biblia? Levante su mano y podrían prestarle una Biblia. Bienvenidos una vez más. Es una bendición estar aquí. Siempre nos gusta darles la bienvenida si es su primera vez. ¿Cuántas veces haya venido? Siéntase en casa. Nuestro texto de esta mañana se encuentra en Hebreos capítulo 6. Vamos a estudiar de los versículos 8 al 20 para terminar este capítulo 6 de Hebreos. Del versículo 9 en realidad. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún, pero deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad del consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una vez más, Dios Padre, gracias por este tiempo, por esta tu palabra. Y acudimos a ti una vez más para pedir de la unción de tu Espíritu Santo, de la preparación de nuestras mentes y nuestros corazones para oír de ti, que tú nos hables, que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He estado hablando en las últimas 2 semanas, quizás un poquito fuerte, necesario para nosotros. Pero ahora, el autor de
Hebreos aquí cambia un poquito la dirección y ahora nos habla de una manera diferente. Si pudiéramos titular este mensaje, es que Jesús es el ancla de nuestra alma. Y lo dice ahí el escritor de Hebreos. ¿Sabe que usted y yo tenemos que aprender de cómo tomar las promesas de Dios, o cómo apropiarnos y tomarlas en nuestras vidas? Usted y yo tenemos que encontrar esas promesas en la palabra de Dios y tomarlas. Dios nunca va a dejar de hacer lo que Él dice que va a hacer. Podemos ponernos de pie en las promesas de Dios que no pueden fallar. Cuando vengan esas tremendas tormentas en nuestras vidas, donde hay duda, donde hay miedo, echemos mano a las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios prevalecerá. No importa lo que pase, la palabra de Dios continúa. Es más, Él dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Amados de Dios, en estos tiempos difíciles que hemos estado pasando, parece que estamos saliendo de estas enfermedades, no estamos completamente fuera. Pero tenemos que aprender a echar mano de las promesas de Dios, porque Él no miente y su palabra no falla y es verdadera. Es palabra viva que permanece, las promesas de Dios. Pero aquí dice el escritor de Hebreo en el versículo 9, dice que: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Déjeme leérselo en la Reina Valera actualizada. Pero aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a ustedes, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Así lo pone la Reina Valera actualizada. La clave, podemos decir, en este versículo es que el que hablamos así, y dice eso porque había estado hablando bastante fuerte el escritor de Hebreos. Dice: queridos hermanos, queridos amigos, estamos convencidos de que hay cosas mejores en el caso de ustedes, porque había hablado a aquellos que rechazaban la palabra de Dios, pero ustedes que permanecen, ustedes que han tomado las promesas de Dios, hay cosas mejores. Y aquí es una parte donde empieza a animarnos el escritor en lo que tiene que ver con la salvación. Les decía que el escritor aquí está diciendo, déjenme ponérselo en otras palabras: estoy convencido de que vivirás para Dios ahora. Que no seguirán siendo como niños en Cristo que necesitan empezar después de tantos años, que todavía necesitan tomar leche como los primeros alimentos. Dice: y para ustedes estoy convencido que va a haber crecimiento. ¿Sabe qué es la clave del servicio a Dios para nosotros? Pienso yo, es un amor ardiente por Dios. Para
poderlo servir. Tenemos que amar a Dios. No servir por servir, sino porque amamos a Dios. Y hay una gran cosecha de las bendiciones de Dios descrita aquí en Hechos capítulo 6, que se dice que cosas que tienen que ver con la salvación. Mire, no todos los creyentes vamos a estar en el mismo nivel en lo que se refiere al fruto. El Señor habló acerca de esto en Mateo capítulo 13 y dice que algunos estarán 100%, otros 60, otros 30. Pero cada creyente, el verdadero creyente, va a dar un fruto que prueba que es un hijo de Dios. Tiene que haber fruto. Quizás uno más que otro. Es más, a mí no me corresponde andar diciendo quién tiene más o quién menos. Eso solamente Dios lo sabe, pero tiene que haber un fruto en nosotros que alabe a Dios. Dice, estoy convencido que ustedes van a hacer cosas mejores que pertenecen a la salvación. En Mateo capítulo 7, de los versículos 15 al 20, también nos da ese tipo de fruto que prueba que es un hijo de Dios. Luego en Gálatas 5, de los versículos 22 al 26, nos da el fruto del carácter y de la conducta del cristiano. A medida que una persona madura en Cristo, aquí el autor nos está hablando que el fruto de la salvación debe de ser visible en la vida del creyente. La gente tiene que ver eso, más que lo que decimos, lo que hacemos. Tiene que ver, es como cuando alguien le dice a usted que no lo conoce y empieza a oírlo hablar o en un trabajo y empieza a ver la diferencia y dice, oye, usted tiene algo diferente. Ojalá que puedan decir eso de nosotros, ¿verdad? Que diga, oh, usted no es vulgar, usted no es... ¿Qué es lo que tiene usted? Eso no lo puede decir. El Señor me ha perdonado por su gracia y su misericordia. En vez de actuar como superiores a otros, sino que hay humildad, que hay agradecimiento, que hay gozo en nuestras vidas, que hay esperanza para nosotros en tiempos difíciles, especialmente como ahora. Ahí en aquellos días vacilaba la gente en su fe, en el sentido de que eran perseguidos por la fe en Cristo Jesús. Pero aquí los alababa en el sentido, el escritor, de que todavía estaban haciendo las cosas por amor de Dios hacia el hombre. Y él dice, hey, Dios no olvidará esto. Él es un Dios justo. Por lo tanto, toda buena acción será debidamente compensada a la manera y el tiempo que Dios decida. Ahí lo dice el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, ahora vemos cómo está animando, cómo el escritor de Hebreos aquí está animando y empujando al cristiano a seguir sirviendo. Dios nunca se olvida de tu servicio. Él no es injusto, Él no es como nosotros, ¿no?
Él no va a olvidar su trabajo y su amor al ayudar a otra gente y continúa ayudándolos. Miren, déjenme ponerse en otras palabras. Es como que si Dios nos dijera en nuestros días: puede que no seas perfecto en tu actitud hacia los demás. Nadie lo es. Nadie lo es. Ni el desempeño de la obra que te he encomendado. Sin embargo, no te desanimes, porque soy consciente del bien que estás haciendo. Trabaja pues con ánimo, con paciencia, con esperanza hasta el fin. No te desanimes, dice ahí. No dejes que los resultados a veces que parecen ser pocos te derrumben. Fíjense, una de las cosas que encontramos aquí en los principios de la iglesia primitiva, que ahí los cristianos se ayudaban unos a otros. Era como vivían. Y aquí dice el escritor: Dios no es injusto, no olvidará tu trabajo y amor que has mostrado. ¿Sabe qué? Y permítame explicar esto. El trabajo que uno hace por amor a Dios no es lo que lo va a salvar. Pero si usted es salvo, es por eso que va a trabajar para Dios y Dios lo recompensará. Aquí es donde entran las buenas obras. Y como lo dije, no tiene nada que ver con la salvación. No somos salvos por buenas obras. Hacemos buenas obras como resultados, de nuestro agradecimiento a Dios. Pero tienen una parte muy importante en la vida del creyente: las obras, buenas obras. Son evidencias de su amor a Dios. Así es que ministramos a otras personas porque los amamos, porque amamos a Dios primeramente, ¿verdad? Esto entra en los dos mandamientos que el Señor resumió acerca de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando usted ministra y los tiempos son difíciles, que va a haber tiempos difíciles, no se desanime. Dios nunca olvidará su obra de amor hacia Él. Y usted ministra porque ama a Dios y porque ama a los hijos de Dios y a los que han de venir. Y aquí el escritor nos da estos versículos porque sabía el producto que había salido de la vida de estos creyentes por el amor a Dios. Habían trabajado por el Señor, estaban trabajando por el Señor, habían ministrado a otros santos y todavía estaban ministrando. Estas son las cosas que acompañan a la salvación. Cuando Dios nos salva y nos llama a servir. Pero aquí el escritor le preocupaba que en alguna, como hacemos en algunas ocasiones, que llegamos a cierto lugar y ya no avanzamos, no hay plena madurez y no disfruta uno de la rica abundancia de la herencia que tenemos en Dios. Versículo 11. Queremos que cada uno de ustedes muestre esta misma diligencia hasta el final, para que los que esperan se realice plenamente. Necesitamos tener esta certeza hasta el final. No se desanime, no desmaye.
Cierto que es Dios el que hace el trabajo en nosotros, pero tenemos también como creyentes que poner nuestra parte. Dios ya lo ha hecho todo, pero como creyentes tenemos que poner nuestra parte. Y en otras palabras dice, no sean perezosos. Esto es alguien, los recursos espirituales es lo que Dios ya nos ha dado. Aquí el escritor está haciendo un argumento a favor de la seguridad de la salvación. Permítanme hacer una observación que he dicho en el pasado. Yo no creo que ninguno de nosotros aquí, como cristianos, ha progresado espiritualmente como deberíamos. Les decía que anteriormente el escritor decía que adelante, continuando, no se hagan perezosos. Y decir, no, con esto ya es suficiente, sino más adelante. Permítame decirle eso, que aunque no hemos, ninguno de nosotros como cristianos ha progresado espiritualmente como debería haberlo hecho, por el tiempo que tenemos, por lo que sabemos de la palabra de Dios, pero nunca, permítame decir este comentario, pero nunca debe de temer, o debemos de temer, que Dios nos condene. Y aquí el escritor nos da algunos argumentos acerca de la salvación segura del creyente. ¿Se acuerdan que hablé la semana pasada en unos versículos bastante difíciles del 4 al 8, donde algunos estudiosos o algunos pastores piensan que la salvación se puede perder? Y yo hablé de que, como yo lo entiendo, no es posible. Una persona puede rechazar la salvación, pero una vez obtenida, no la puede perder. Amén. Pero los argumentos que nos da aquí el escritor dice que la salvación segura para el verdadero creyente es que son promesas de Dios. Nos dice que promesas del Hijo de Dios. ¿Sabe que este Dios de la Biblia sigue siendo el Dios personal de todos nosotros? De los de aquellos días y los de nosotros, y sus promesas están firmes, están al día. Y usted se puede parar en ellas. Sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y seguirá siendo mañana. Él nunca cambia. Versículo 12 de Hebreos. No queremos que se vuelva perezoso, sino que imite a los que por fe y la paciencia heredaron lo prometido. Tenemos promesas de Dios, amados de Dios. Dios nos ha hecho muchas promesas y somos fieles a Él. Debemos ejercitar la fe y la paciencia y tomar esas promesas para nosotros. Fe y paciencia en los tiempos difíciles, en los tiempos que hay dudas, en los tiempos de miedo, en los tiempos de sufrimiento. Eche mano a las promesas de Dios, porque son verdaderas y son fieles, y Él no miente. Muchos en el Antiguo Testamento hemos leído, como se acuerdan de Caleb y Josué, que entraron en la tierra prometida, creyeron en las promesas de Dios y estaban firmes en las promesas de Dios. La esperanza para nosotros en nuestra iglesia cristiana en general, cada miembro de la iglesia tiene que mantener el celo en el servicio hacia Dios y esperar en lo que Dios nos dice que se hará. Esto se va a hacer realidad al final.
al final de nuestras vidas. Aquí este autor nos anima a ser imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia heredaron las promesas o heredarán las promesas. En el libro de los Hebreos constantemente anima a imitar a los santos del Antiguo Testamento. Promesas se refieren a beneficios, bendiciones y metas de la salvación en Cristo como el cumplimiento de este nuevo pacto. Versículo 13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y dice ahí que cuando ellos juraban, lo hacían por alguien más grande de lo que ellos eran. Y cuando hay no hay nadie más grande que Dios, Dios lo hizo por sí mismo. Quiero que sepa, déjeme diferenciar o hacer una aclaración. Las promesas en el Antiguo Testamento, o más bien dicho, los juramentos del Antiguo Testamento, muy diferentes a los del Nuevo Testamento. Hay dos dispensaciones que los estudiosos de la Biblia nos hablan y nos dicen. Dispensación quiere decir en la forma en que Dios trabajó con el hombre, como lo hizo en el Antiguo Testamento. De esta manera trabajó Dios con el hombre y de esta manera en el Nuevo Testamento. Antiguo, la ley. Nuevo, la gracia de Dios. Y Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él desea, porque es Dios, no hay nadie más grande que Él. Los juramentos de aquellos días en Israel eran como contratos y no eran como lo son ahora. En aquellos días no se sellaban con una firma, se sellaban con la palabra personal. Y esta es la naturaleza del juramento de Dios con Abraham. Ese es el enfoque de este pasaje de Hebreos, que Dios es un Dios que da juramentos, que sella su juramento con su propia palabra y con su propio nombre. El nombre representa lo que Él es. Él sí puede jurar y decirlo. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, yo te juro que voy a hacer esto, y no lo hacemos? ¿Cuántas veces no hemos dicho a Dios y le decimos, Señor, yo te juro, Señor, si me viene esa herencia, Señor, yo te juro que yo te voy a dar tanto, y llega y mucho dinero? No. Pero es un ejemplo un poquito tonto, pero ¿cuántas veces hemos quebrado nuestra palabra y no podemos jurar por nosotros ni por ningún hombre? Es más, de la manera que Dios habla en el Nuevo Testamento acerca de jurar, dice que no lo hacen, no lo hagamos. Pero Él en aquellos días lo hizo porque Él es Dios y no hay alguien más grande que Él, y Él no puede quebrantar su palabra, y Él no es mentiroso. De hecho, Él selló su juramento con Abraham con su propio nombre. Observe lo que dice en Génesis capítulo 22, versículos 16 al 17. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Recuerda cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac y lo llevó al altar. Y cuando ya estaba listo para sacrificarlo, Dios detuvo su mano. Eso es fe y esa es obediencia. Su propio hijo. Y mira lo que dice. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Él juró, Dios. Y fíjese que a pesar de los fracasos y de los pecados de Abraham, Dios cumplió sus promesas. Cumplió su promesa a Isaac, a Abraham, perdón, y Isaac nació. ¿Sabe que muchas de las promesas de Dios no dependen de nuestro carácter, no dependen en nosotros, sino de su fidelidad? Cuando Dios le hace una promesa a usted, no lo tome muy a la ligera. No lo tome como si fuera una cosa casual que uno olvida muy fácilmente. Las promesas de Dios es la base de la vida eterna. Cuando Él promete algo, esas son las bases de la vida eterna. Mire cómo nos habla el Señor Jesucristo acerca de los juramentos ahora en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5 de los versículos 34 al 37, yo voy a hablar solo, sumarizar, pero usted puede leerlo, es su tarea. Él nos dijo que no deberíamos de jurar ni por el cielo, ni por lo que hay en la tierra, sino que dejar que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Nos daba a entender que el carácter de la persona está detrás de la veracidad de su palabra y no en los juramentos que hace. Como le decías, Señor, yo te juro que voy a hacer esto. Mejor hágalo. Es mejor no jurar. Pero hacer, cuando le dice una cosa a Dios, su sí sea sí, su no, no. No sé si venga esto al caso, pero me hace recordar de que el hombre que, y no lo digo aquí esto para tratar de asustarlos acerca de los diezmos y las ofrendas, pero es una buena broma que se me vino a la mente y que probablemente muchos de nosotros batallamos con esto. Que un hombre empezó a trabajar y empezaba a ganar como $100 a la semana. Y él no tenía problemas al dar sus ofrendas y sus diezmos, porque no era mucho. Y luego el Señor lo bendició y empezó a ganar 3, 4, 5 veces más por semana. Finalmente dijo, oh, no, esto es mucho dinero. Y dijo, pastor, yo quiero hablar con usted, tengo un problema. Yo estaba dando mis ofrendas por mucho tiempo, pero ahora estoy ganando más y a mí se me hace que es mucho dinero. Muy bien, hermano, le digo, vamos a orar. Dijo, vamos a traer esto delante del Señor, a ver qué dice Él. Y empezaron a orar. Le dijo, el pastor dijo, Padre, te pido que tú ayudes a mi hermano aquí a lidiar con esta situación de las ofrendas. Si tiene problemas, Señor, que ahora que está ganando mucho dinero, Señor, regrésalo a lo que ganaba antes. No se acabó la oración y el hermano dijo, no, Señor, yo voy a diezmar. ¿Se da cuenta cómo somos? Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Y el carácter de nosotros se muestra a cómo respondemos a nuestra propia palabra.
de lo real que es, si sí o no. Santiago nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún juramento, sino que tu sí sea sí y tu no sea no, para que no caigas bajo condenación. Después se siente uno mal, ¿no? Que no cumple. Pero cuando uno mira esto, la promesa de Dios, dice, entonces, ¿cómo es que es juramento de Dios? ¿Qué significa esto? En lo que se refiere a los humanos, las promesas por un hombre no son muy buenas. Pero cuando se trata del carácter divino de Dios, ahí sí hay que creer en las promesas. Él sí cumple. Vemos el carácter de Dios y es verdadero. Cuando Él dice algo, lo cumple. El escritor quería reforzar esa esperanza que el pueblo, que fueran seguros en las promesas de Dios. Anímese, agárrese de esto, en la esperanza que usted tiene en las promesas de Dios. Él quería que tomaran eso muy a pecho y lo entendieran. Y hace más que esto, Él dice esto. Es más, las promesas de Dios son inmutables, es decir, no cambian. Lo que Él dice, Él no va a cambiar. Ya te dije algo ayer, pero no, Samuel. ¿Te has portado mal? No te voy a dar nada. No, las promesas de Dios no están basadas en mí, están basadas en Él. Y Él nunca cambia, es inmutable. Él va a ser siempre el mismo. Es más, por lo que leemos aquí, Él ha hecho todo lo posible para asegurarles a ellos, asegurarnos a nosotros que nunca romperá sus promesas. Y le dijo a Abraham, ciertamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Wow. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Dios, que había hecho esta promesa a Abraham. Por eso es que los judíos respetan tanto a Abraham. Porque era un hombre que vivió por fe, un hombre de Dios. A pesar de los defectos que tenía, a pesar de los errores que hizo, Dios lo bendició porque Él se lo prometió a Abraham. Este es quizás uno de los mejores ejemplos, Abraham, de las promesas que Dios hace, que son inquebrantables, sus promesas. Vemos ahí en Génesis 22 que Abraham había tomado a su hijo Isaac, habiendo ya estado en su vejez, Abraham, y hizo lo que Dios le había pedido. Y cuando estaba en el altar, Isaac, listo para ser sacrificado, Abraham con el cuchillo en la mano para traspasar su corazón, fue cuando la mano de Dios detuvo a la mano de Abraham. Génesis capítulo 22, después de leer toda su historia. Y él dijo, te juro por mí mismo
porque has hecho esto y no has retenido tu propio hijo, tu único hijo, ciertamente que te bendeciré y te daré una descendencia tan grande como las estrellas en el cielo y como la arena a la orilla del mar. Tu descendencia tomará posesión de ciudades de sus enemigos. Versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuántos años no habían pasado ya? Dios lo había sacado de la casa de su familia y lo llevó a una tierra escondida. Imagínese usted que Dios le dijera a usted, tengo algo para ti. Quiero que dejes tu trabajo, quiero que dejes, en palabras vulgares, todo te chivas. No, que dejes todo lo que tienes y yo te voy a llevar a otro lugar. Lo primero que uno empieza a preguntar, bueno, ¿a dónde, Señor? ¿Hay un sueldo? ¿Me vas a dar una casa? ¿O qué va a haber? Muchos de nosotros decimos, ¿qué hay para mí? Y Abraham, en ese tiempo Abraham y Sarai salieron de su pueblo. A este tiempo no era todavía Israel, no había nacido. A este tiempo no había todavía, Dios estaba formando ahí, iba a formar una nación. Y ahí vienen las promesas. Y ahí le dijo, ahí a ti te bendeciré. Y ahí viene Isaac y la descendencia de Israel. Pero por fe. Y él hizo lo que Dios le había pedido. Inclusive cuando le había dicho que habrían de tener un hijo, Sarai se rió. Ella está muy anciana, ¿cómo va a ser posible eso? Y él estaba también grandecito. Y yo me imagino que ya para cuando Isaac no era un niño cuando lo iba a sacrificar en el altar. Imagínese usted, todo esto es para mí algo tremendo. ¿Qué le diría Isaac a su papá? Le decía, hey, ¿a dónde vamos? ¿Vas a hacer un sacrificio? Y dice, tú agarra la leña, vámonos. Palabras vulgares. Pero lo estoy sumarizando. Isaac también obedeció. ¿Dónde está el sacrificio? Tú acuéstate. Hay más. La Biblia solo nos dice una cosa, uno puede imaginarse cosas, ¿verdad? En su mente uno pensará, wow, los dos. Si yo hubiera sido Isaac, no me vas a subir ahí. ¿Qué te pasa, papá? Y luego tú traes un cuchillo en la mano. No sé. Pero lo hicieron. Y Dios prometió que lo iba a bendecir. Qué gran ejemplo. Está hablándole a la gente para mostrarle que Dios es inmutable, que Dios no cambia en sus promesas. Y hoy en día Dios le está hablando a usted. Cuando Dios le habla, su palabra es verdadera. Lo que yo diga se lo lleva el viento, pero lo que Dios dice es poderoso. Pero ahí dice que habían esperado con paciencia. Nos habla de esperar con paciencia nosotros hasta alcanzar la promesa. Un día vamos a alcanzar plenamente la promesa de Dios cuando estemos con Él. Ahora vivimos por fe. Pablo dice que caminamos por fe, no por vista. Y va a haber tiempos difíciles. Y va a haber tiempos que no se siente usted como con ganas de alabar a Dios. Pero usted tiene que aferrarse a las promesas. Aunque esté pasando por estos tiempos en mi vida, Dios dice esto. Y sus promesas son divinas, son ciertas, no cambian y son verdaderas. Dice, para usted y para mí, creo que nosotros tenemos más promesas de Dios que el mismo Abraham tuvo.
nos impide progresar espiritualmente? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos para? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos impide progresar? Lo que pasa es que no nos aplicamos nosotros mismos con fe. Muchas veces el creyente descuida su comunión en la iglesia cuando tenga ganas, cuando pueda, si es conveniente, si me siento bien. Y muchas veces es importante. Yo no digo que tiene que estar aquí cada domingo, digo estar, yo que miro más o menos alrededor, yo pienso en ustedes, ¿no? Porque sé ya más o menos dónde se sientan. Y cuando volteo, así, ¿dónde está ahora, hermano? Pero yo no estoy tomando una lista, si vino, no vino, pero sí puedo pensar en ustedes. Pero no aplicamos la fe. Descuidamos esa comunión con los hermanos en la iglesia, ignoramos su palabra, no oramos como deberíamos. Si hacemos todas estas cosas negativas, no va a haber mucha cosecha en nuestras vidas, ¿verdad? Si ignoramos estas cosas. Versículo 16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Dios no solo le dio a Abraham una promesa, sino que también confirmó esta promesa con juramento. ¿Cuántas veces no hemos visto así cuando algunos de ustedes si los han llamado a corte? Que tiene que presentarse cierto día y se presenta usted ante la corte y le dicen: jura decir la verdad, y no más que la verdad. Y dice: Dios me ayude. Dios me ayude. ¿No es así? Nosotros muchas veces exhortamos a los mayores a testificar por los menores, pero nadie es más grande que Dios. Por eso Él juró por sí mismo. Abraham. Era una manera de hablarle a sus oyentes que la palabra en Génesis acerca del juramento que Dios hizo, lo hizo por sí mismo. En otras palabras, lo que Dios diga se cumplirá. Y fue esto lo que hizo la promesa de Dios. Todo esto era tan precioso para los cristianos, primeros cristianos, las promesas de Dios, lo que habían visto. ¿Cuántas veces el Señor no les habló a sus discípulos y aún al final no estaban seguros? Pero hasta que resucitó Él y le había prometido todas estas cosas, pensaban que se acababa, pero no. Y Él cumplía su promesa y Dios le cumple sus promesas a usted hoy en día. ¿Sabe quién? El que lo negó 3 veces. Se enamoró. De las promesas de Dios. ¿Sabe cómo las llamó él después? En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4: promesas preciosas y grandísimas promesas, dijo el apóstol Pedro después. Versículo 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Quería dejar muy claro
su naturaleza inmutable. Lo garantizó con un juramento. Eso es lo que hoy te lo juro. No, para que Dios diga eso, Dios no tenía que hacer eso, Dios no tiene que hacer esto, pero lo hace porque quiere reafirmar nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Quiere dejar muy claro lo importante que es esto. No lo hizo solo por Abraham, pero lo ha hecho para todos aquellos herederos de las promesas. Ese es el gran deseo de Dios. Dar confianza al hombre en las promesas y en el juramento de Dios. Eso es lo que Dios desea. 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos la esperanza puesta delante de nosotros. Creo que es otra traducción lo que tengo aquí, pero versículo. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí es lo mismo. Cosas inmutables. Dios lo prometió y lo cumplió. Esas son las cosas inmutables. ¿Cuáles son las cosas inmutables para nosotros hoy en día? Nosotros tenemos algo más rico, una revelación mucho más grande acerca de Dios. El regalo de su Hijo. La muerte y resurrección de Cristo. Su asentimiento e intercesión por nosotros son las dos cosas inmutables. Nosotros que hemos corrido, es decir, que hemos creído para que aferrarnos a la esperanza puesta ante nosotros. Mi esperanza hoy, nuestra esperanza ahora como cristianos se basa en nada más y nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Ahí está el detalle. Por último, hemos venido a Jesucristo. Él es nuestro refugio eterno y Él es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Más adelante vamos a aprender en Hebreos 7 que Él nunca morirá y que tenemos una salvación eterna. Por último, versículos 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como persecutor. Permítame detenerme aquí. El que va adelante, el que va delante de nosotros, es lo que es, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tenemos una esperanza como ancla para el alma en Cristo Jesús, firme, no puede deslizarse, segura. No puede romperse esa ancla. Cuando Cristo ascendió de regreso al cielo, asumió el cargo de sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote, ninguno como Él. Él pasó a través del velo al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y presentó su sangre y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una gran diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. He hablado bastante de esto. Nuestra esperanza en Cristo es como un ancla para el alma. El ancla era un símbolo popular en la iglesia primitiva. De cierto, había un escritor griego de aquellos tiempos que dijo: no se debe de atar un barco a una
sola ancla, ni una vida a una sola esperanza. Es lo que él decía. Pero para nosotros sabemos que hay una sola ancla, no hay más. Jesucristo. Él es nuestra esperanza. No hay otro nombre dado bajo los cielos y la tierra por el cual un hombre pueda ser salvo. Miren, las almas espirituales son diferentes de las anclas materiales en los barcos. Usted sabe, hemos visto los barcos con su gran ancla, a veces dos. Y las deslizan hacia abajo en los barcos. Nuestra ancla, amados de Dios, es muy diferente. Nuestra ancla sube hacia arriba, no hacia abajo. Estamos anclados, pero no en el sentido de que no vamos a hacer nada para quedarnos quietos, sino en el sentido de que estamos seguros. En el sentido de que estamos seguros para poder avanzar en las cosas de Cristo. Nuestra ancla está segura, no se puede romper, es firme, no se puede deslizar. Ninguna ancla terrenal puede dar este tipo de seguridad. Anclados hacia el cielo. ¿Cuánto más seguro puede estar? Dios quiere que asiente de una vez por todas en su corazón y que quede confirmado que sus promesas hacia usted son firmes, que no van a cambiar, que lo ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta cuánto lo ama Dios? Pero ¿cómo me puede amar a mí Dios? Y es verdad, yo puedo decir eso, pero Él dice que me ama en su Hijo y dice que va a entregarlo hacia ti. Mi Hijo va a pagar por tus pecados, y esas son las promesas de Dios. Esa es la ancla espiritual. Cristo Jesús, inmovible, inmutable. Promesas seguras de Dios. Y Él dice que ha entrado por nosotros, ha llegado a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este era, y creo que es Dios también hoy en día, el argumento final. Dios quería y quiere hoy en día que se den cuenta de que Cristo Jesús es su sumo sacerdote. No hay nadie más. La única ancla. Y Él se ha ofrecido por sí mismo, por amor a usted. Que continúa intercediendo y que está presente, no para hacer sacrificios como se hacía en el Antiguo Testamento, pero una vez por todas. Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Hemos hablado de llegar a la madurez. El escritor quería eso. Que el oyente o el que lee se dé cuenta de hay que moverse adelante. Debemos de llegar a la madurez. Con esto termino. Anclados hacia el cielo. ¿Qué más seguro puede estar? ¿Dónde va a encontrar más seguridad? ¿Qué más hay? No lo hay. Es Cristo. Gracias a Dios por esa seguridad, esa certeza invisible que no podemos ver, que nuestra esperanza está en Jesús. Ojalá que todos nosotros estemos convencidos acerca de nuestra salvación es en Cristo Jesús y sus promesas
verdaderas para siempre. No hay nada más, solo Cristo, más Cristo y nada más. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La única manera, le daría su vida a Él si no lo ha hecho ya. Y para todos aquellos siervos de Dios, aférrese a las promesas de Él. Continúe creciendo, nunca se dé por vencido. No deje que las cosas de esta vida lo tumben. Habrá tiempos en que nos tambalean un poquito, pero regresamos a las cosas de Dios y la promesa de Dios. No puede perder, porque son seguras. Cristo Jesús, el ancla del alma. Padre, te damos gracias una vez más por esta tu palabra. Gracias, Señor, que podemos echar mano a tus promesas, que tus promesas se encuentran en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el único que nos puede llevar al Padre. No hay otro camino. De acuerdo a tu palabra, no. Él es el único. Nadie puede llegar al Padre sino por ti. Y sabemos, Señor, que se obtiene esta vida espiritual, esta vida eterna, por nuestra fe en Cristo Jesús. Tu palabra nos dice que es imposible agradar a Dios si no hay fe. Por fe venimos a ti. Por fe hemos creído en el sacrificio que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho en la cruz por nosotros, al redimirnos, al ser el Cordero inmolado que habría de pagar una vez por todas, y, Señor, que habría de resucitar y ascender a los cielos. Te damos gracias, Señor, que tenemos tan grande conocimiento. Ayúdanos a perseverar y mantenernos firmes en tus caminos, y que podamos traer frutos, Señor, como evidencia de nuestra fe en ti, creciendo, Señor, alabándote y dándote gracias por todo. Lo hacemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pone de pie para este último momento.
café, chocolate, té, algunos panecitos dulces y sírvase tener un poquito de compañerismo con nosotros. Después, terminado el servicio, en un instante. Por lo demás, recuerde las promesas de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Amén.